dice, reconozca en el motherboard 3 ranuras, diga su nombre, qué se coloca en ellas y las piezas que se colocan en ellas, qué funciones tienen. Esa es una de las preguntas que le puedo poner. Dígame, esta es una sola pregunta. ¿Quién? Yo les digo, reconozcan en el motherboard 3 ranuras. ¿Alguien me puede contestar qué ranuras ustedes pueden ver aquí en el motherboard? Primero de todo, estos son los motherboard. Motherboard es lo mismo que tarjeta madre, system board o board, es lo mismo. ¿Qué ranuras ustedes pueden observar aquí y cómo se llaman? ¿Qué se colocan en ella? Pero identifíquelas. Aquí va la RAM. Estas ranuras que están aquí se llaman DDR. Son ranuras que se llaman DDR y ahí se lo colocan las tarjetas RAM, como acaba de decir el compañero. Hay DDR2 y dependiendo de la cantidad de DDR, de la velocidad, usted le coloca el numerito. La otra ranura que hay dentro de este motherboard, igual estas son las DDR. Dentro de este motherboard que está acá están las PCI. Acá, por ejemplo, podemos ver estas que están aquí que son PCI. Aquí estaría aquí, PCI. Y este es otro tipo de PCI, solamente que este es un motherboard más nuevo y este es un motherboard un poco más antiguo. ¿Qué se coloca? Ya acabamos de reconocer que esta es una ranura, que dentro de ella se colocan memorias RAM, solamente RAM, y que obviamente pues hay varias velocidades, DDR2, DDR1, etc. Estamos hablando también de las ranuras PCI. ¿Qué se coloca en las ranuras PCI? Se colocan tarjetas de video, tarjetas de sonido, tarjetas de audio, ¿no? Regularmente siempre se colocan tarjetas de video. Todas las computadoras regularmente en el board ya vienen integradas LAN, sonido y video. Si usted le quiere agregar una tarjeta adicional para tener mayor velocidad, cuando va a poner algún video o va a bajar películas, qué sé yo, entonces lo ideal es que tenga una tarjeta adicional de video. Entonces, obviamente, en el board anterior había una ranura adicional que se llamaba AGP. Así como ustedes aprenden la historia de las computadoras, también es bueno que aprendan un board un poquito antes, porque todavía hay personas que parece mentira, tienen todavía computadoras con un board como este. Este board tampoco es que es tan viejo, no tiene como 5 años, 4 o 5 años. Esta ranura AGP ya no viene en los board nuevos, pero la ranura AGP también era para lo mismo, tarjetas, pero solo de video, no de audio ni nada más, solamente de video, y se llama AGP. Entonces, cuando yo le digo, identifique en el board o en los board ranuras, usted me dice, esta ranura es DDR y aquí se colocan memorias RAM. Puede haber diferentes velocidades. Estas ranuras son PCI. Las PCI varían, en los board anteriores eran PCI, hoy día son PCI Express y cambia también la velocidad. Así como los USB, que son USB 2 y demás, así mismo es la velocidad de los PCI Express. ¿Qué se colocan los PCI? Tarjetas de video, tarjetas de sonido. En este board, por ejemplo, está la ranura AGP adicional, donde solamente se colocaba tarjetas de video. Y también está la ranura NCR, que ya no viene, en donde se colocaban tarjetas de módem. Esa es otra ranura que hay. Esa sería la respuesta a esa primera pregunta. Vamos a la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, identifique memorias, mencione marcas y otro tipo de memorias, explique sus significados y mencione características. Empezamos a ver todas estas piezas y nos damos cuenta que las memorias son estas memorias que están aquí. Que estas 4 memorias que están acá son memorias de desktop o de computadora de escritorio, como le llamamos, y que esta memoria que está aquí en particular es una memoria de laptop o de portátil. Se pueden dar cuenta igual por el tamaño, que es mucho más chica. Ok, ¿qué características tienen esas memorias? Simplemente usted alza alguna de ellas, por ejemplo esta, usted la lee porque obviamente la puede agarrar. Me dice, bueno, aquí puedo ver, profesora, que esta memoria es marca Value RAM y que es una memoria de 100 MHz, PC100. Ese es el modelo. Es lo que podríamos ver aquí. Y que la capacidad de almacenamiento es de 128 megabytes. Eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en esta memoria. Aquí claramente vemos que esto es una memoria de 256 megabytes. Cosa que, por supuesto, ya no se usa. Ustedes saben que lo mínimo que viene es 1 GB, 2 GB para arriba. Y hasta 1 terabyte. Entonces, estamos ya, que estas memorias son un poquito viejitas, ¿no? Esta acá, por ejemplo, esta memoria que está aquí es marca HP, es 128 megabytes, 133 MHz de velocidad. Lo que tienen que tener claro es que las memorias tienen 3 características: la marca, la velocidad y la capacidad de almacenamiento. Esas son las 3 características que ustedes pueden ver en una memoria. Y eso es lo que tienen que tener claro. Si yo le pregunto,
me identifique memoria, usted la identifica y me dice las características. Que las características, vuelvo y le digo, es capacidad de almacenamiento, velocidad de procesamiento y la marca. Eso serían las características de las memorias. En esa misma pregunta existe, explique su significado y mencione características. Mencione otros tipos de memoria. Entonces, en otros tipos de memoria, creo que no hay ningún problema, ustedes están claritos que hay diversos tipos de memoria. La memoria flash, mejor conocida como USB, la memoria caché, que ustedes ya también deben de saber el significado de memoria caché. Ustedes tienen que decirme los diferentes tipos de memoria que hay y su significado. Que también hay memorias PROM, que también hay memorias EEPROM, que hay memorias ROM, etc. Entonces, hay como 5 tipos diferentes de memoria y ustedes ya deben de conocer esos significados. De igual manera, ustedes lo tienen en el vocabulario y podrían también repasarlos para completar totalmente esa respuesta. Si ustedes solamente me identifican las memorias, me dicen las características y yo le digo, ¿y qué otro tipo de memorias hay? No me contestan, entonces probablemente no van a tener el puntaje completo de esa respuesta. Probablemente fracaso. ¿Alguien tiene alguna consulta hasta el momento? Sí. Ok. La siguiente pregunta sería la siguiente. Vamos a ver. Tercera. ¿Dónde está? Ok, tercera. Dice, tercera pregunta dice, identifique el reloj interno de la computadora y mencione sus principales funciones o sus funciones. El reloj interno de la computadora, ¿alguien sabe cuál es? ¿Cuál? Ajá, exactamente. Yo iba a decirlo también. El reloj interno de la computadora es este que está aquí. Y él obviamente utiliza una batería de litio, el cual si la batería de litio se daña, sencillamente el computador no les va a prender, no les prende. El computador puede que no les prenda por diversos motivos, ¿no? Se puede quemar el procesador, el motherboard, la fuente de poder se dañó, una lagartija se metió y se quemó, no funciona, todas esas cosas pueden suceder y ustedes no saben qué le pasa a la computadora. Sin embargo, casi nadie nunca piensa que es que la batería de litio sencillamente se dañó y nadie se imagina que el reloj interno hace que pare la función de la computadora. El reloj interno de la computadora es muy importante, pero su principal función no es la de dar la hora. Su principal función, como cualquier reloj de mano, es accionado por un cristal de cuarzo. Dentro de ese cristal de cuarzo brillan moléculas a millones de veces por segundo, se mueven entre ellas, y esa es la velocidad de procesamiento que tiene, por ejemplo, la computadora para mover un byte de un lugar a otro. Es más o menos, las computadoras de hace mucho tiempo atrás, por ejemplo, operaban a 4.77 MHz. Hoy día operan 16 o 20 veces más rápido que esa velocidad. Entonces, entre más rápido es la velocidad que tiene el reloj de la computadora, más rápido es el tiempo de procesamiento. No es solamente el procesador, el factor que da, o la memoria, el factor que da una velocidad en una computadora, sino que también tiene que ver con el reloj interno de la computadora. Estas características las ven al momento que están comprando un motherboard. Si ustedes buscan todas las características, ahí le puede salir lo que es la velocidad del reloj interno de la computadora, y ahí se pueden dar cuenta de que eso también pues va a afectar lo que es la velocidad de procesamiento. Entonces, ¿están claros? Tiene dos funciones, o sea, tiene varias funciones, pero las principales no es la de dar la hora, aunque sí es una de sus funciones. Pero lo principal es, como le comento, todo lo que le acabo de decir. La respuesta tiene que venir completa. No me pueden decir de que mide la velocidad de la computadora. Tienen que decir toda de la parte del cristal de cuarzo, las moléculas y toda la cosa. Cristal de cuarzo. Cuarzo. Exacto. Exacto. Entonces, esa es la respuesta a esa pregunta. Entonces, la siguiente pregunta es, identifica el panel de control y menciona el nombre de cada uno de lo que se encuentra en el panel y que se coloca en cada uno de los puertos. Ustedes, hay dos paneles de control aquí, vamos a ver. Esto es el panel de control, este que está aquí y este que está acá. Por ejemplo, este panel de control, que es un poquito más antiguo, podemos ver los puertos PS2. Tienen que aprenderse todos los nombres y lo que se coloca en ellos. Esa es la respuesta. ¿Qué se coloca aquí? ¿O qué se colocaba así? Porque hay mucha gente que ya no tiene este tipo. Esto se llama PS2, como si dijera en PlayStation 2. Y aquí se coloca básicamente, o se colocaba mouse y teclado, porque ya muchos no lo utilizan. Obviamente estos son puertos USB, este puerto que está aquí se le llama puerto de LAN, Ethernet o RJ45, es lo mismo. Ustedes le pueden llamar como gusten. Estos puertos que están aquí regularmente son los puertos auxiliares, en donde colocan bocinas, auriculares, micrófonos, etc. Regularmente le llamamos puertos auxiliares, pero sí tienen que decir qué se coloca o qué podemos colocar en ellos, como lo que acabo de mencionar.
Estos tres puertos que están aquí, el que está aquí es el VGA, en donde se coloca obviamente lo que es el monitor. Y entonces estos dos puertos que están aquí se les conocen como puerto serial y puerto paralelo, que ya hoy día no vienen en los motherboards. ¿Por qué no viene? Porque ya no se utilizan. HDMI. Ya las impresoras antes venían con puerto paralelo. Ya no viene ninguna impresora con puerto paralelo, la mayoría son USB. El USB, que es Universal Serial Bus, se hizo como un puerto universal para casi todo se conecta mediante USB. Ambos puertos eran para impresoras y en algunos casos habían mouse que utilizaban puerto serial. Un puerto para poner un conectado. Era mucho antes de los PC2. Era que utilizaban esos mouse que eran puerto serial. Este era el puerto paralelo y este era el serial. El más chiquito era el serial, el más grande era el paralelo. Ambos se utilizaban para impresora. Ustedes en el momento que yo le digo, yo le puedo dar cualquiera de los motherboards. De repente lo vi el viejo, de repente lo nuevo, o de repente le digo identifíqueme ambos. Ustedes tienen que decirme, PC2 se colocaba mouse y teclado. USB, ¿qué se coloca? Tarjeta flash, cámaras digitales, escáner, impresoras, etc. Usted dice serial y paralelo eran puertos para colocar regularmente impresoras y el serial en particular también se puede colocar mouse anteriores. El VGA para colocar obviamente lo que es la pantalla, el puerto RJ45 LAN que es para la red local de la casa. RJ45, Ethernet o LAN. Cualquiera de los tres nombres es para el puerto. Los USB ya acabamos de mencionar para qué son y estos son los puertos auxiliares para colocar micrófonos, audífonos, bocinas, etc. Pero así tiene que ser la respuesta completa. Y de la misma manera ustedes identifican los de acá. Los de acá, ¿qué podemos ver acá? Diferente a lo anterior, el puerto, este es el puerto igualito, RJ45, USB aquí, USB acá, USB acá, USB acá. Este que está acá es el puerto Firewall, que es un puerto para cámaras digitales. Cámaras digitales. ¿No HDMI? ¿Puerto qué? No, el HDMI está acá. Son para cámaras digitales como especiales. Aquí está el puerto de HDMI, es para video también, para colocar de repente la computadora, el televisor. Y este que está aquí es igual VGA, solamente que es como un super VGA porque si se dan cuenta no es igualito al anterior. Y para eso existe un conversor, para los que tienen este tipo de monitores igual existe un conversor del super VGA al VGA. Prácticamente igual lo mismo para la pantalla de la computadora. Aquí se dan cuenta que igual hay puertos auxiliares, pero agregan más puertos, porque aquí también se puede colocar de repente un teatro en casa y tal vez hasta un radio, o sea, diversas cosas que antes no se podían colocar acá. Sí se pueden colocar igual, pero mediante otros cables. Hoy día los teatros en casa vienen con unos cables que creo que se colocan aquí, si más no me equivoco, pero todos siguen siendo auxiliares. ¿Están claros con esa pregunta? ¿Alguien tiene alguna consulta? Bien, la siguiente pregunta que les puedo hacer entonces es: identifique la fuente de poder que es, que se coloca en ella y colocan en la tarjeta madre. Obviamente la fuente de poder es esta, así que ustedes la identifican inmediatamente. Si yo le pregunto alguna característica, ustedes la leen, a ver si dice algo por allí, y aquí dice que es una fuente de poder marca X-Stage y es de 430 watts. La fuente de poder depende de la cantidad de discos duros o de DVD writer que usted le va a colocar a su computadora. Entre más usted le va a dar, entonces es ideal tener una fuente de poder de un wattaje alto. Entonces, si vemos esta fuente de poder, que es, que era parte de la pregunta, es que es la principal fuente de corriente eléctrica dentro de una computadora. ¿Estamos claros que es la principal fuente de corriente electrónica? ¿Qué se coloca en ellas? Esta fuente de poder es un poquito más viejita también, así que aquí pueden ver todavía conector para floppy disk o disquetera, que ya no se usa. También se colocan unidades de discos duros, todos los discos duros que usted tenga en su computadora, y también se coloca unidades de DVD o CD. Eso es lo que se coloca en la fuente de poder. Y entonces, si yo le digo a alguien que me la coloque en el motherboard, alguien que la coloque. Es lo mismo, ¿Qué coloca? la motherboard, que diga la fuente de poder en el motherboard. Dale, caballo. Vimos que te vamos a Yo no responder. estaba prestando atención. ¿Dónde? Aquí. Como le dice, no entra ahí. No, Mario.
Tremendo, Cavani. Bueno, estos discos duros le hace falta un pedazo, por eso es que creo que no lo podemos conectar a la fuente de poder. Estos cables hacen uso de lo que es para conectar disco duro. Esto va conectado tanto al disco duro como a la fuente de poder. Pero hoy día se utilizan estos, que son los serialata o SATA. Antes se utilizaban los IDE. Antes se utilizaban los cables IDE. Ahora se utilizan los SATA. Tienen que estar claros de que son los IDE y estos son los serialata o SATA. Aquí se colocaban estos cables se colocaban aquí. Iban amarrando al disco duro y después la conexión de la fuente de poder iba hacia el disco duro. Ok, la siguiente pregunta sería entonces, identifique el procesador que es y mencione marcas de otros procesadores. También tenemos que estar claros en eso, porque ustedes ya han estudiado eso varias veces. Aquí el procesador que podemos ver es este que está aquí y este que está aquí. Este procesador, la pregunta es la siguiente: identifica el procesador que es y menciona otras marcas de procesadores. Ustedes identifican el procesador, lo ven y dice marca Intel, modelo Pentium 4 de 1.8 GHz. Esto es lo que dice el procesador. Esas son las características: velocidad, marca y modelo en este caso. ¿Qué es el procesador? El cerebro de la computadora. Y menciona otras marcas de procesadores. Este es Pentium, otras marcas AMD. Intel Pentium es lo mismo. AMD es la marca que regularmente más se usa. Mac OS, que regularmente era para Apple, pero ya los Apple también están utilizando Pentium. Así que las marcas que más se utilizan, digamos que sería AMD y Pentium. Ok, entonces la siguiente pregunta sería la siguiente. Vamos a ver. Identifique la arquitectura Northbridge y Southbridge y explíquela. La arquitectura Northbridge y Southbridge es puente norte y puente sur en español. Y lo que es básicamente es como si fuesen los semáforos que regulan los buses dentro de una computadora. Eso es lo que es de manera general, pero ustedes tienen que dar la explicación completa. Y luego de identificarlo. Por ejemplo, en este motherboard que vemos aquí, podríamos ver que el puente norte es este que está aquí y el puente sur es este que está acá. ¿Qué hace el puente norte? El puente norte lo que básicamente hace es el principal chipset de la placa madre o motherboard, system board, tarjeta madre, como ustedes le quieran llamar. Y básicamente lo que hace es unir las comunicaciones dentro o con la memoria, el procesador, la tarjeta de video. Esa es su principal función. Y también con el puente sur, unir las comunicaciones con la memoria, el procesador, la tarjeta de video y con el puente sur. El puente sur básicamente se encarga de ver las comunicaciones que hay dentro de los puertos o ranuras IDE o serialata, como los diferentes puertos que ya hemos explicado. En los IDE serían discos duros, por ejemplo, algunas tarjetas, etcétera. Estaremos hablando básicamente de eso cuando es el puente sur. Igual yo les voy a estar enviando más o menos esa información. Ustedes la van a tener allí en sus correos. ¿Cuál es la dirección? Este es uno. No, aquí va el procesador. Es este y este. ¿Y aquel este que Ese es otro chipset, pero no son esos. Nordic. Estas mismas piezas son las que yo voy a traer, no voy a traer otras. Ok, la siguiente pregunta. Identifique tarjetas. Y la siguiente y última pregunta. Identifique tarjetas de video y en qué ranuras podemos colocar. Tarjeta de video. Estas tarjetas de video, esta también es una tarjeta de video. Esta es viejísima. Sí. Esta tarjeta de video, esta es una tarjeta de video. Se dan cuenta obviamente porque ustedes le pueden ver aquí el puerto de VGA. Regularmente estas tarjetas se colocan por aquí y al final, que diga así, y al final ustedes pueden ver que fuera de su panel de control ustedes tienen otro que en vez de conectar el VGA aquí lo colocan acá para que le pueda dar el video, no solamente del motherboard que viene incluido, sino también de la tarjeta adicional que acaban de incorporarle. Entonces así es como funcionan las tarjetas de video. Por lo regular vienen con su abanico incluido para ayudar a refrescar un poco más el procesamiento. Estas son igual tarjetas de video, se dan cuenta, algunas tienen TV out, que es salida para televisor y demás.
Me van a hacer pararme de aquí, dejar de Esto es un disco duro pero de portátil. Por ejemplo, en la parte de... Es que esa pregunta no estaba, me la salté. No he dicho nada de disco duro, ¿sí? Ah, bueno, hay una pregunta de disco duro. Hay una pregunta de disco duro que creo que me la salté. Hay una parte en donde yo les pregunto que identifique discos duros y diga las características de esos discos duros. ¿Y qué son? Pues obviamente ustedes tienen que identificar que aquí hay dos discos duros, uno de desktop o de escritorio y uno de portátil o de laptop. Se dan cuenta también por el tamaño que uno es más grande que el otro. Entonces, las características las pueden leer aquí mismo. Aquí, por ejemplo, pueden ver, pero tienen que saber, ¿no? Aquí, por ejemplo, pueden ver que la marca Toshiba es de 40 GB, que es la capacidad de almacenamiento. Ahí sí, básicamente son las únicas características que interesan en un disco duro: la marca y la capacidad de almacenamiento. Ahí no necesita velocidad porque el disco duro no tiene ningún tipo de velocidad. Bueno, sí hay un poquito de velocidad en cuanto a las revoluciones por segundo, pero en realidad no es algo que va a marcar la diferencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este es un disco duro Hitachi y que la capacidad... A ver... No, todos tienen que tener. Probablemente se borró algo allí, pero todos tienen que tener. Este es un disco duro como de 20 o algo. Este dice que tiene 7200 revoluciones por segundo. No, no puede ser de 3 GB. No, que utiliza cable SATA de 3. No puede ser tan chiquito. 320 GB. Ahí lo dice, Capacity. 320 GB. Entonces, es básicamente las características que vendríamos a ver aquí en este disco. Eso es la parte de las preguntas. Esas son todas las preguntas. Yo las voy a colocar, vuelvo y les digo, como en una bolsita